Incendios. Muy bien, ya estamos de regreso, son 10:30 en punto de la mañana en vivo para todo el territorio nacional. A los que se sintonizan a la señal que tenemos, les agradecemos mucho su presencia. En este momento, señores, se viene realizando la audiencia de apelación de la fiscal suprema con carácter de suspendida de sus funciones en la Junta Nacional de Justicia. En este momento está interviniendo su abogado, el ex ministro, el doctor Jorge del Castillo, a quien hemos tenido también en el programa. Hoy hemos invitado al doctor Pedro Cateriano, ex premier de la República, con quien quisiéramos tocar varios temitas interesantes y sobre todo aprovechando ese expertise y conocimiento de lo que tiene en el Estado. Para empezar, doctor Cateriano, por WhatsApp le mandé mis saludos por el nuevo año. Le extendemos desde punto y coma el agradecimiento por siempre estar en nuestra plataforma. Muy buenos días. Igualmente un saludo afectuoso para ustedes y todos sus televidentes. Y que, bueno, este 2024 ha comenzado de una manera convulsa, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero ojalá podamos revertir la inestabilidad política que parece que ya no solo es un rasgo distintivo del Perú, sino lamentablemente la mayor parte de los países latinoamericanos, como acaba de demostrarse con esta crítica situación en el pueblo hermano del Ecuador. Quiero expresar desde esta tribuna mi solidaridad con el pueblo y el gobierno del Ecuador por este difícil momento que están atravesando. Ellos tienen que tener en cuenta que la comunidad democrática de América Latina en este momento está al lado del Ecuador defendiendo el régimen democrático. Bueno, le comento, yo tengo doble nacionalidad, mi madre es ecuatoriana, yo también soy ecuatoriano peruano, soy corresponsal de la cadena de televisión que fue secuestrada por terroristas de TC. Yo soy corresponsal del Perú para ellos aquí, o sea que siento de primera mano, conozco lo que está pasando allá en Ecuador. Yo he estado en diciembre, enero, he estado allá y he visto la situación de inseguridad tremenda que hay en el país hermano de Ecuador, mi patria, mi segunda patria. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. Doctor Cateriano, usted que tiene esta experiencia del Ejecutivo, nos preocupa mucho la débil y muy poca acción frente a una amenaza, como usted lo ha descrito, que está sucediendo en América Latina, por la convulsión, el avance del terrorismo, el tema del narcotráfico, las pandillas organizadas que hay en varios sectores de Latinoamérica. Hoy hemos visto lo que ha sucedido en Ecuador. Yo les puedo mostrar videos, les puedo compartir por interno cosas que no se pueden pasar por televisión, pero son situaciones muy complejas. Y el Perú no está ajena de ella porque vivimos una situación muy parecida. El norte literalmente está tomada por bandas criminales en Trujillo, Chiclayo, algunas zonas de Piura. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Y tenemos ministros que solo se pasean. Es mi impresión. No sé qué pensarán ustedes, caballeros. Lo que usted afirma es cierto. Hay un ambiente de ineptitud, de negligencia y de irresponsabilidad, diría yo, en el manejo de la cosa pública en el gobierno y específicamente en el sector interior. No solo por la inestabilidad política, por la alta rotación de ministros, sino también por una impericia absoluta en el manejo, por ejemplo, presupuestario. El año que acaba de terminar, el Ministerio del Interior, teniendo dinero para obras en el sector de la policía, equipamiento, mejora de comisarías, adquisición de armas, etcétera, ha sido incapaz de llegar a cerca del 40% de la ejecución presupuestal solo en inversiones. Entonces, ¿cómo es posible que en plena crisis y con este avance de la delincuencia se designen ministros que no tienen una
probada experiencia ni capacidad gerencial para casos críticos como el que estamos atravesando. Se suele en muchas ocasiones echarle la culpa a la policía, pero lo hemos visto desde que se inició este gobierno. El propio gobierno no pudo contener las protestas en el sur, entre otras cosas, por dos aspectos: por falta de equipamiento de la policía y por una estrategia adecuada que implica entrenamiento. Nosotros en el Perú solemos a nuestros problemas, cuando surgen los problemas, echarle la culpa a terceros, ¿no? Cuando se puede hacer algo antes, ¿no? Claro, ¿no? cuando se puede hacer algo en el antes, ¿no? Pero a veces se ejecuta o se culpa en el durante, cuando ya todo pasó. Claro, pero ha transcurrido ya un año, es un periodo suficiente, por lo menos, para impulsar ciertos aspectos, y no ha sido así. Ahora, en una situación tan convulsa, de tanta inestabilidad política, con esta alta rotación de ministros, por ejemplo, algo que es fundamental para enfrentar al terrorismo, al narcotráfico y a la minería ilegal, es la labor de inteligencia. Si nosotros no tenemos una política de Estado, un acuerdo multipartidario en aspectos fundamentales como son educación, salud, lucha contra la corrupción, la delincuencia, agua potable, se presentan estas situaciones. ¿Qué labor de inteligencia puede haber en una institución policial cuando hay estos cambios continuos de comandantes generales y de ministros? Bueno, se traían... disculpe que lo interrumpa, doctor Cateriano. Y a eso hay que agregarle, porque pone a un ministro del Interior que ha vivido por lo menos los 2 últimos años fuera del país. ¿Qué realidad pudo haber conocido si en el Perú las cosas cambian cada 3 meses? Y además hay que agregar que la delincuencia común, el crimen organizado, ha aumentado porque hay una situación penitenciaria ya alarmante en el Perú. Hace 8 años, por esta situación de gobierno, por ejemplo, no se construye una sola cárcel. El hacinamiento de las cárceles es tremendo. Esta aparente paz, tranquilidad en los penales se debe fundamentalmente a que el crimen organizado, las acciones delictivas, se trazan y organizan desde las cárceles. Sí, sí. Si hay este desmanejo. Con los teléfonos, el internet, ¿no? Los megas, ¿no? O sea, les permiten hacer un montón de cosas. Claro, y este hacinamiento, por ejemplo, también se debe, entre otras cosas, por la absoluta incapacidad del monopolio estatal penitenciario. Hace 25 años, el monopolio estatal penitenciario, por ejemplo, está tratando de adquirir grilletes electrónicos, ¿no? Ya la situación de sobrepoblación de los penales no da más, ¿no? Ayer se ha montado un operativo para decir que tienen el control, pero la realidad, la cruda realidad que no quiere ver este gobierno y que no fiscaliza el Congreso, hay que decirlo también, es porque la situación ya no da para más. Ahora, doctor Cateriano, a mí lo que me preocupa es que, bueno, Freddy es muy joven, probablemente ni siquiera se acuerde. Lo que sucedió en este penal que hubo, lo que hoy conocemos como la prefectura, ¿cómo se llamaba antes? ¿San Jorge? No. El que está en la avenida Alfonso Ugarte. Ya. La revuelta que hubo que mataron en vivo y en directo, se veía todo lo que sucedía y quemaban personas. Ah, eso fue en el segundo gobierno de la UNDE, cuando era ministro de Justicia Enrique Elías Larosa, del PPC. Exacto. Esa toma. Sí, ese fue uno de los momentos más dramáticos. Y es precisamente algo que no es descubrir la pólvora ni una novedad. Cuando las cárceles se convierten en el centro operativo de las mafias y no se impone el principio de autoridad, no están sometidas bajo la ley, estamos viendo lo que ha ocurrido en el Ecuador. Sí, sí. Lo que aconteció en el pasado en distintas etapas en el Perú, ¿no? En el primer gobierno de Alan García, por ejemplo, ¿no? Con la matanza de los penales. En el frontón. Y luego, como ya con la aparición del terrorismo, cuando se capturaban a los terroristas,
las cárceles eran centros de reclusión y de entrenamiento. Así de es, Sendero así Luminoso. es, así es, así es. Entonces, yo creo que hay que estos puntos, al margen de las discrepancias políticas que puedan haber, ser sometidos a un diálogo democrático para encontrar salidas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la democracia latinoamericana, y lo hemos visto en Ecuador y lo acabamos de vivir en el Perú, es que esta confrontación permanente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo conduce al del gobierno. Así es. La gente olvida que un principio fundamental de la democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado, no el pleito permanente entre el gobierno y el Parlamento. Eso conduce simplemente al caos, a la anarquía. Se creyó, por ejemplo, que en el Ecuador, con este novedoso mecanismo que tienen de la llamada muerte cruzada, que cuando hay una situación de ingobernabilidad y se enfrentan el Ejecutivo y el Legislativo, y el presidente Lasso tomó la decisión de disolver la Asamblea Ecuatoriana, Así es. también él, como consecuencia de ello, renunciar y que el pueblo elija a nuevos gobernantes y asambleístas, se iba a solucionar la crisis. Pero hemos visto que no es así, que no ha sido lamentablemente así. Ahora, Por otro lado, el presidente Noboa llega al poder en un momento de convulsión política y social, no tiene una mayor sí, experiencia, sí, sí. y esta crisis lo encuentra de sorpresa. En el Perú ya tenemos nosotros clarinadas de alarma. Sí, Lo que sí. ha ocurrido en Patás, por ejemplo, Por supuesto. con la minería ilegal, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, yo quiero aprovechar este conocimiento legal y político que usted tiene. Producto de lo que ha tomado el presidente Noboa en Ecuador, muchas voces, sectores, piden que esa misma medida se aplique aquí. Ahora, el presidente Noboa establece un estado de excepción y objetivo militar a las pandillas terroristas que hay ahí en Ecuador, que han asusado y siembran la zozobra en Ecuador. Jurídicamente, ¿qué significa establecer este tema? ¿Y el Perú estaría preparado para enfrentar esta situación, tomando en cuenta que Guayaquil o Ecuador geográficamente no se parece al Perú, porque acá tenemos 3 tipos de regiones? No, y también los contextos políticos son diferentes. Es evidente que ya las acciones que han ocurrido en el Ecuador no pueden ser calificadas solo como delitos comunes. Yo creo que son actos terroristas. Y eso es lo que ha llevado probablemente al presidente Noboa a adoptar estas medidas excepcionales de acuerdo a la Constitución. Acá, si no adoptamos medidas correctivas, podemos llegar a esa situación. Yo mencionaba el tema de Patás. Ahí lo que ha ocurrido es que hemos verificado que prácticamente en la zona no existe el Estado. Sí. O si está el Estado, nos encontramos ante un Estado fallido. Durante años, creo que he sido uno de los más notorios críticos del avance de la minería ilegal en el país y de lo que significa ese dinero ilícito incorporado para la acción delictiva. Lamentablemente no obtuve en la segunda oportunidad que pasé por la presidencia del Consejo de Ministros el apoyo, y un tema central era la lucha contra la minería ilegal. Hoy en día, especialistas sostienen que el avance de la minería ilegal ha sido tan escandalosamente grande en el país que prácticamente están manejando la misma cantidad de dinero en narcotráfico. Ahora, y no hay que olvidarnos que mucho del dinero de la minería ilegal, hoy posiblemente, lo dejo incondicional, hayan financiado campañas de personajes que están en el Congreso. Bueno, eso es algo que se viene denunciando permanentemente, pero la mayor prueba del desinterés absoluto del Parlamento es que nunca el Parlamento ha constituido, por ejemplo, una comisión investigadora para indagar seriamente los alcances de la minería ilegal, ¿no? Y en nuestra relación bilateral con el Ecuador hay que señalar que gran parte del oro ilegal que se extrae en el Perú,
la mayor parte va hacia Bolivia, pero también una parte importante hacia el Ecuador. Sí. Y ese dinero ilegal que entra al Ecuador claramente está dirigido a organizaciones criminales, como es el caso de la operación mayoritaria en el Perú. Así Entonces, yo creo que acá se requiere un propósito de enmienda para corregir esta dramática situación que nos podría llevar a una situación similar a la ecuatoriana si siguen avanzando esta clase de crímenes en el país. Freddy. Doctor, sí, justo en esa línea que hablamos del tema de la policía, que hablamos del tema de inteligencia, usted recordará un tiempo donde el Perú estuvo mucho tiempo sin el jefe de inteligencia porque el presidente no lo designaba, casi 2 o 3 meses abandonado. Tenemos una comisión también en el Congreso, que como ayer hablamos con el ingeniero Cheput, decía, nunca hemos visto tantos militares, tanta gente de Fuerzas Armadas en el Congreso, pero parece que ese liderazgo ha quedado atrás. ¿Por qué, desde su punto de vista, hoy en día, a pesar de tener piezas fundamentales, de tener gente que conoce, que ha estado en la guerra, que conoce sobre estas estrategias, no dotan de equipos profesionales a la policía, no hay un comando de inteligencia, como quizás luego en algún momento? ¿Por qué estas deficiencias continúan? Sí, hablan de Plan Boluarte, hablan de situaciones de otros países, pero cuando tienen la oportunidad de mostrar algo con la policía, de hacer algo de inteligencia, no existe eso en el país. ¿Cree que es por desconocimiento, ignorancia y la ideología pesa más que otro? ¿Cuál cree que, desde su punto de vista, que sean los factores que entran a tallar para que esta inteligencia o ese trabajo conjunto esté desatendido, ¿no? Porque parece que no está a la altura. Porque el país no tiene liderazgo político, porque la presidenta de la República no está cumpliendo con su misión de ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Por qué en este aspecto la Constitución, en 2 campos, en el de la defensa y relaciones exteriores, pone un énfasis? ¿Por qué señala esa responsabilidad constitucional de ser jefa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Porque es el asunto, uno de los aspectos más delicados del manejo de los asuntos del Estado. Y acá, lamentablemente, estamos pagando las consecuencias de la improvisación, de la demagogia, del populismo, para no entrar ya a terrenos de ineptitud manifiesta. Ignorancia. Y creo de otro lado que en los últimos gobiernos se ha perdido la presencia civil en el Ministerio de Defensa. Curiosamente, un militar como el expresidente Humala convocaba a civiles al sector defensa, que es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los países en democracia. Y creo que, de otro lado, la inestabilidad política, si a eso le sumamos los pésimos resultados de gestión, esto naturalmente ha terminado afectando la operatividad fundamentalmente de la Policía Nacional. Yo soy testigo de excepción, por ejemplo, de la labor de inteligencia que realizaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante los cerca de 3 años que estuve en el Ministerio de Defensa. Se pudo avanzar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Brain porque hubo estabilidad, porque hubo una línea clara de los objetivos. Pero acá, si sumamos al hecho de esta carencia de liderazgo, la rotación de ministros, bueno, estamos cosechando lo que hemos cultivado, ¿no? Y creo que esto nos debe llevar a la reflexión como país. Ya pues ha llegado la hora de finalizar esta confrontación permanente en donde lamentablemente parece que ya no solo la negligencia y responsabilidad, sino la frivolidad es la que impera, porque no, de otra manera no podemos explicarnos el comportamiento del Parlamento. Ya no solo en plena crisis económica, sino política, se han dado bonos, tarjetas, asuetos, generando pues una situación ya no de desconfianza y descrédito del Parlamento, sino de absoluto irrespeto a una institución que es fundamental en democracia. Y también de mucha frialdad, ¿no? De poco sentido común en esas acciones. Doctor, antes de ya darle el pase a Percy para que realice la última pregunta,
En esta línea que estamos mencionando sobre el tema de inteligencia, el tema de la policía y todos esos sectores, cuando se habla, según la Carta Magna, de que la presidenta, en este caso Boluarte, es la jefa de las Fuerzas Armadas, de la policía, desde el gobierno de Castillo recordemos a policías que le amarraron los zapatos, a la presidencia que incluso mandó a que muchos de ellos vayan sin armas, murieron ahogados. Esto también creo que tiene que ver con la línea que realmente el término para ella de jefa de las Fuerzas Armadas y de la policía ha quedado desprestigiado. ¿Hay alguna forma, alguna manera, desde su punto de vista, que la presidenta podría recuperar esa confianza con estos dos cargos importantes de la policía y las Fuerzas Armadas? ¿O considera que solo una de las soluciones sería, bueno, que ella deje el cargo, ¿no? Porque si durante mucho tiempo ha tenido la oportunidad de limpiar esa imagen y no lo ha hecho, creo que tanto la policía como las Fuerzas Armadas solo escuchan sus órdenes, pero mientras no haya una conversación, unas disculpas, ¿no? por todo lo que ha pasado, creo que ambos sectores solo tienen que obedecer lo que pueden hacer y las acciones que toman, desde mi punto de vista, se quedan limitadas, porque la presidenta es la que le da las órdenes. ¿Cuál es su visión sobre ello, doctor? Yo creo que a pesar de lo que dicen los defensores de Castillo y sobre todo los izquierdistas, el gran responsable de esta anarquía es el señor Pedro Castillo y son Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. El fugado, claro. Esta situación de desgobierno, de maltrato a las Fuerzas Armadas, de la corrupción para la venta de ascensos, que creo ha sido un punto de quiebre, de profundización de la crisis, que Castillo tomara, ¿no es cierto?, la policía como un botín para llenarse de dinero y su entorno, fue el comienzo de esta crisis, y hay que decirlo claramente. La crisis que ya tenía la policía, que era grave, se profundiza con la corrupción del golpista Castillo, y eso hay que reiterarlo, porque en eso la izquierda tiene gran habilidad para adulterar, tergiversar las historias, pero no hay que olvidar que en un momento crítico, quien profundizó, quien dinamitó la jerarquía de la policía con la corrupción y la venta de ascensos fue Castillo. Sí. Y eso trajo como consecuencia un contexto político de suma gravedad. Entonces, esto tampoco lo ha aclarado con transparencia el gobierno ni el Parlamento. Así es. Este Parlamento, en donde hay esta alianza siniestra entre derecha con Keiko Fujimori, Luna, Acuña y el señor Cerrón, no han aclarado estas cosas. Pero el costo de esta crisis es consecuencia de la irresponsabilidad, ineptitud, demagogia y corrupción de Castillo. Eso claramente en el caso específico de la Policía Nacional. Ajá. Y doctor Cateriano, este año 2024 es un año crucial, porque y la gente dirá, pero ¿por qué está hablando Percy? Claro que es, porque hasta julio muchos de los personajes tienen plazo para ver si se quedan en el partido que hoy están o pasarse a otras filas políticas para el próximo año 2025, que es un año preelectoral. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que ha pensado estratégicamente, por ejemplo, el bloque magisterial, Perú Libre, la bancada de la señora Verónica Mendoza, ahora esta bancada del señor Bermejo, que cuando entraron al gobierno todos en bloque eran el respaldo de Pedro Castillo, pero una vez que empezaron a cambiar las cosas, ellos se volvieron... Sí. Percy, si me permites añadir lo que dices, y no te olvides también del partido que se estaría enquistando también con el hermano de la presidenta, ¿no? Porque le da una oficina, sí. se puede hacer buscadas para generar un partido político. Hay que también ver eso. Entonces, frente a ese escenario que estamos discutiendo, ¿qué expectativa podríamos tener para un 2026, próximas elecciones? Frente a todo lo que ha pasado durante todo estos años. Yo creo que los parlamentarios de izquierda lo que han defendido son sus intereses económicos, su billetera, sus ingresos, sus bonos, sus pagos, sus viajes. Eso es lo que han defendido los izquierdistas, los congresistas que desean defender los intereses del pueblo. Estos son hechos objetivos. Y todas estas componendas, pactos de Vladimir Cerrón con Keiko Fujimori y Acuña, se debe fundamentalmente a que han privilegiado los intereses personales, partidarios
judiciales y penales y han dejado de lado el interés nacional. Eso lamentablemente es lo que ha ocurrido con este Parlamento, que es corresponsable, y hay que reafirmarlo una vez más, de esta crisis política, ¿no? Y hay una salida hacia el 2026. ¿Usted podría esbozar un ejercicio sobre ello? Es bien difícil, sobre todo que este Parlamento no tiene propósito de enmienda, por ejemplo, en temas fundamentales como son lo de fiscalización. A pesar de pedidos de la Fiscalía, de denuncias periodísticas, siguen encubriendo actos delictivos de los llamados mochasueldos, sí, de los niños de Acción Popular, es decir, de prácticamente todos los partidos que forman parte integrante de este Congreso. Entonces, es muy difícil esperar algo de este Congreso cuando ha elegido, por ejemplo, al señor Soto, que es el símbolo de la impunidad con esta ley con nombre propio. Así es. Soto, ¿no? Y que hoy día se viene aplicando, ¿no? Y entonces, realmente es un ambiente desolador. ¿Que hay posibilidad de rectificar esto? Sin duda alguna. Nosotros hemos salido en el Perú de peores circunstancias. Sí. Pero esta negligencia, este mal manejo de la situación económica, lo que está haciendo es profundizar la crisis y dejarle una tarea muy complicada al siguiente gobierno. Así es. Y no nos olvidemos que el Congreso, casi el 70% de los congresistas hoy en ejercicio tienen carpetas fiscales de investigación por supuestos actos de corrupción. Muy bien, doctor Cateriano, le agradezco mucho el tiempo que nos ha prestado. Ha sido muy objetivo su presentación y espero tener en otra oportunidad para seguir hablando de lo que se viene en el país. Nos vemos. Hasta el día de mañana. Cuídense. Un abrazo. Chao.